Esto es El Lagarto Culto. Arte, literatura, historia, música, libros, política, cine y filosofía. Un programa de análisis, debate y entrevista. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Lagarto Oculto, aquí por Sintonía UTAP, en el 102.5 de su FM. Yo soy Ismael Carballo, saludo a mi querido amigo y compañero Iscoatl Jiménez. Ico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ismael? Buenas noches. Aquí estamos de nuevo en otro programa más sobre libros, arte, política y cuestiones que esperamos sean de su interés. Nos acompaña el día de hoy nuestra querida amiga Cintia Solís, comunicóloga. Cintia, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir espacio con ustedes. Qué bueno que estás con nosotros aquí en el Lagarto Oculto. Hoy pasaron están teniendo lugar, repito, vamos a hablar de tres cosas. Una de ellas es un proceso que está teniendo lugar que todavía no termina, pero que está generando muchísima polémica y además tiene relevancia de primera magnitud. Se trata de Donald Trump, de la candidatura que está construyendo Donald Trump, que quiere ser candidato del Partido Republicano. Prácticamente, si no me equivoco, es casi un hecho que ya lo es, casi un hecho que ya o que lo va a hacer. Y está compitiendo por la candidatura y después evidentemente por la presidencia de Estados Unidos. Ese es el primer tema del que queremos hablar y es el que digo que es un proceso que todavía está en marcha. El otro proceso también importante que tuvo lugar hace unas semanas fue la visita de Papa Francisco a México, que fue la 7ª visita papal a México, que también genera muchas polémicas por la naturaleza histórica del Estado mexicano, por las ideologías involucradas en ello, etc. Vamos a hablar también de eso, es imposible no hablar de ello, y también queremos hablar de otro acontecimiento que tuvo también relevancia en otro terreno, fue también sin duda internacional, y estuvo involucrado un mexicano, que fue el Oscar a Alejandro González Iñárritu, que pues prácticamente yo creo que fue general la adhesión y la simpatía que genera. Así que bueno, vamos a analizar un poco las implicaciones de esto. A mí El Renacido me dejó prácticamente indiferente, no me pareció una gran película, no me pareció, pero a mí me parece que González Iñárritu tiene un estilo propio, etcétera. En fin, creo que es indudable que todos aplaudimos y celebramos el éxito profesional que está teniendo. Así que bueno, vamos a hablar de estos tres temas con Cintia y con Ico. Por donde quieran empezar, compañeros. Híjole, bueno, quizá en orden cronológico hablar un poco de la visita del Papa Francisco a México, ¿no? Bien lo comentabas, Ismael, es la 6ª visita papal. Séptima visita papal. Y bueno, tiene una serie de aristas el tema que son interesantes de abordar, ¿no? Porque por un lado viene el hecho de que no solamente es, digamos, representante de la ciudad del Estado Vaticano en sí, sino también por ser, digamos, el líder religioso del catolicismo, en este caso de la religión católica, y bueno, todo lo que ello implica, digamos, ya ubicándonos en un contexto mucho más global, a partir de los debates que se han suscitado respecto, por ejemplo, a la visión que tiene Occidente del Islam y de otras religiones, ¿no? Que es de lo que ya hemos hablado. Que es de lo que ya hemos hablado, así es. Y fundamentalmente porque, fíjate que veía un dato muy curioso, más allá de los debates de si el Estado tenía que pagar con dinero público la visita de un líder religioso o no, me llamó mucho la atención también, porque creo que es uno de los temas que no se abordó tanto, el que mencionaran que se reflexione sobre la visita de Francisco también en términos de lo que compete a la campaña ideológica que las propias religiones realizan, ¿no? Él como líder del catolicismo en un país como México, que es de entrada uno de los mayores países con hispanohablantes del mundo, pero también uno de los que tiene la mayor cantidad de fieles católicos. Después de Brasil en América. Después de Brasil, así es. Sin embargo, por ejemplo, en México se ha visto un incremento importantísimo de la religión musulmana, un 250% ha aumentado los fieles al Islam. Se ubican particularmente en el Estado de México, en Chihuahua, en Puebla, y hay un fenómeno muy curioso de una persona que llegó al estado de Chiapas, que ha empezado, digamos que hizo esa conversión en tzotziles y celtales, a la religión musulmana, ¿no? Y que de hecho creo que tuvo por ahí un problema con el subcomandante Marcos, precisamente porque el objetivo de esta persona era tratar de imbuir la ideología y la doctrina musulmana justamente al movimiento. Fue rechazado finalmente, ¿no? Pero hay comunidades en Chiapas y en otros estados del país, digamos, que ya profesan como tal la religión musulmana, ¿no? Creo que son datos que vale la pena mencionar. Y bueno, fundamentalmente pues a nadie ha dejado indiferente, ¿no? Algunos lo han criticado
digamos, por el hecho de que no haya tocado los temas como la pederastia, por ejemplo, algunos casos de corrupción del alto clero mexicano. Se nota un distanciamiento claro con Norberto Rivera, por ejemplo. Y por supuesto la exigencia o la solicitud que tuvieron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, incluso creo que se estaba mencionando la posibilidad de que finalmente no ocurrió, de que los padres de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, en Veracruz, también pudieran tener una audiencia con él, ¿no? No son temas que se tocaron, que de pronto son temas, y quiero ser muy cuidadoso en esto, son coyunturales, y me refiero a coyunturales en el sentido de que no es que no tengan importancia. ¿Cuáles son coyunturales? Esto de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? dices. Y lo de Tierra Blanca, por ejemplo. Incluso me atrevo a decir que lo de los casos de pederastia, no porque no tengan importancia, sino por la agenda política que el Papa está manejando a nivel mundial, ¿no? En ese sentido es como lo quiero manejar. La temática que él abordó, por ejemplo, en Cuba fue completamente distinta. La que abordó en algunos países de América Latina fue completamente distinta, ¿no? Incluso en los trayectos, bueno, ya se atreve a hacer declaraciones en contra, por ejemplo, de Donald Trump, o hace alusiones a lo que algunos otros gobiernos están realizando. Pero bueno, son muchos matices, y ha sido muy interesante ver las reacciones que ha generado la visita del Papa a México. Y hay que recordar que antes de venir a México pasó por La Habana y tuvo un encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y ahí Francisco jugó un papel llave, esencial, Fidel y Raúl Castro, Francisco y Raúl Castro, porque Francisco medió entre Estados Unidos y Cuba para restablecer relaciones. Sí. Este encuentro entre Obama y Raúl Castro, el restablecimiento de las relaciones, tuvo que ver en buena medida la mediación del Papa Francisco, y a su vez Raúl Castro tuvo un papel de mediación entre el Vaticano y la Iglesia Rusa Ortodoxa. Raúl Castro estuvo haciendo viajes constantes a Moscú para tratar de que se encontraran el Papa Francisco y el patriarca, cuyo nombre se me va, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y esto tuvo lugar en La Habana antes de pasar por México. Entonces, en efecto, el Papa, el que sea, mueve ficha a escala geopolítica. Y entonces hay una lectura dentro de la fe, quienes profesan la religión católica y encuentran un sentido existencial, digamos, a la visita del Santo Padre, pues tienen su lectura. No es la que yo tengo, porque yo no tengo fe, no soy católico ni practicante, pero tiene una lectura fuera de la fe, y ahí está la relevancia, porque no es una religión menor ni marginal, claro, sino que tiene cientos de millones de seguidores, y precisamente, como hemos venido señalando aquí en programas anteriores, la religión, sobre todo caída de la Unión Soviética y a raíz de los acontecimientos que tuvieron primero en el mundo balcánico, ¿verdad? Que fue el primer acontecimiento post caída de la Unión Soviética, que como saben fue el desmembramiento de Yugoslavia, pero ya estaba metido ahí el problema religioso junto con el étnico y el nacional, y después vino la caída de las Torres Gemelas. Entonces la religión se convirtió, o es, de hecho, es mi tesis, una variable fundamental para interpretar los procesos históricos, tal cual. De modo tal que esa visita de Francisco se debe leer claro, desde esa perspectiva. Además, primer papa que habla español como lengua materna, porque todos casi lo hablan, el español, pero es decir, primer papa hispanoamericano y primer papa jesuita, que también tiene una lectura multisecular importantísima, porque la Compañía de Jesús precisamente surge en el contexto de la Contrarreforma, en esa lucha geopolítica con la Reforma Protestante, ¿verdad? No es tanto bueno, sí fue doctrinaria, pero también fue política, claro, fundamentalmente. Sí. Lutero no se explica sin el apoyo del feudalismo alemán, que estaba tratando de separarse de Roma. Pero bueno, no sé, tú, Cintia, ¿qué opinión te merezca la visita papal? Bueno, yo soy católica, pero más que católica practicante, un catolicismo espiritual, vaya, que no tiene por qué, que reconoce las instancias de la Iglesia, pero no tiene por qué ser nada más dentro de la Iglesia. Claro. Entonces, para mí, en particular, tiene más relevancia como un líder de una parte muy fundamental mundial, en proporciones poblacionales. Es un papa que está acercándose a los jóvenes, que está incitando al amor universal, y que en gran medida trata de acercarse a todos los núcleos de nuestro país. ¿Tú crees que está teniendo un acercamiento particular con los jóvenes él?
Sí. Distinto a... Bueno, creo que Ratzinger fue muy distante, ¿verdad? Muy. Pero según entiendo, Juan Pablo II también tuvo mucho predicamento, ¿no? Sí, en o la lectura que tú haces, vamos. Les está diciendo a los jóvenes no tengan miedo a casarse, por ejemplo. Para mí es algo que toca una fibra muy fundamental porque venimos de un desmembramiento de las familias. El divorcio es deporte nacional. Así es. Entonces, le está diciendo, jóvenes, no tengan miedo a casarse. No está en contra de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, más no a favor del matrimonio homosexual. Es una lectura para mí muy clara de que el catolicismo tiene que avanzar. Sí, yo coincido con Cintia. Hay un discurso interesante que maneja Francisco que desde el punto de vista de comunicación política lo han posicionado, a mi parecer, de manera muy inteligente, porque de pronto lo hace ver casi como un líder de izquierda, ¿no? O una persona progresista. No necesariamente es así. Sí coincido con Cintia en que es un discurso que, digamos, apela al amor universal dentro de los preceptos del cristianismo, pero fundamentalmente viene a un país como México a hablar del reforzamiento de ciertos valores como el compromiso, como la familia, como el amor, como la solidaridad y como la ética o la eticidad, digamos, bajo el principio fundamental del cristianismo, que es servir al otro, precisamente quizá para no entrar de lleno a tocar los temas respecto al conflicto social que representa el narcotráfico en México, a lo que representa la enajenación del sector de jóvenes en el país, y fundamentalmente también a temas polémicos como el matrimonio igualitario, la propia interrupción del embarazo o, por ejemplo, los casos de pederastia, ¿no? Digamos que creo que la estrategia que utilizó discursivamente fue muy buena, ha sido muy efectiva, porque también sí logra marcar una diferencia muy concreta, como bien lo mencionabas tú. Finalmente el Papa viene del grupo de los jesuitas, ¿no? Entonces, quienes habían tenido mayor relevancia o predominancia en el alto clero católico habían sido los legionarios de Cristo, con el padre Marcial Maciel, ¿no? ¿En México dices? En México, en México. Entonces, el hecho de que llegue con un discurso así, que de cierta manera viene no a contradecir, pero sí a cambiar la forma en que el clero mexicano había tratado de comunicarse con el sector de población joven, que es el que más distancia ha puesto del catolicismo, se me hace muy interesante, ¿no? Creo que fundamentalmente vino a eso, más allá de lo que de pronto algunos analistas políticos, líderes de partido pudieron haber señalado respecto a los temas sensibles, pero sí también creo que quedó a deber en algunos casos muy concretos, ¿no? Si bien es cierto que viene una crítica particularmente de Alberto Atié, se me escapa el nombre de este profesor del ITAM que fue una de las víctimas del padre Marcial Maciel, que finalmente él fue uno de los fundadores de este grupo que inició las investigaciones en contra y que sacó a la luz estos casos. Creo que sí debía haber existido por lo menos un espacio, aunque sea mínimo, para tocar ese tipo de temas, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que hay una lógica, como bien lo mencionabas, geopolítica, que de pronto, si no se tiene clara, podemos, digamos, asumir o presuponer que el hecho de que no se han llevado esos encuentros pudiera denotar cierta insensibilidad o cierta reticencia a tocar el tema, ¿no? Vamos a hacer un corte, vamos a seguir continuando hablando sobre esta visita del Papa Francisco y otros temas más aquí en Lagarto Culto. No se vayan, porque los lagartos también leen El Lagarto Culto. Ya volvemos. Ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor.
Ingeniería en Mantenimiento Industrial. En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad e higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Iscoatl Jiménez, ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Como siempre me acompaña mi amigo Ismael Carballo y hoy tenemos como invitada a la licenciada Cintia Solís, quien es maestra en periodismo y comunicóloga, una querida amiga también, aquí que platique de estos temas que, como bien mencionaba Ismael, son de suma interesantes, ¿no? Uno de los que abordamos en el primer bloque es precisamente la visita que tuvo el Papa Francisco a nuestro país, un recorrido que realizó por 6 estados y platicamos sobre la agenda tanto ideológica como política que el Santo Pontífice trajo a nuestro país. También vamos a hablar de las elecciones primarias en Estados Unidos y del caso particular de Donald Trump y por supuesto algo que es inevitable tocar, que son el tema de los Óscares, ¿no? No solamente por el premio Alejandro González Iñárritu, sino también el premio a Emmanuel Lubezki como mejor director de fotografía, quien creo que es la tercera consecutiva que gana y que de por sí ya ha hecho historia, ¿no? Lo pone como gran entre los grandes, sí, ya es rockstar, ¿no? Chivo Lubezki. Recordarles nada más que de las 7 visitas, aquí estaba sacando el dato, esta fue la 7ª visita papal a México. La primera tuvo lugar en 1979, la siguiente, obviamente, Juan Pablo II, 1990, 1993, 1999, 2002. Luego muere Juan Pablo II y en 2012 vuelve Benedicto XVI y luego tiene lugar la 7ª en 2016 del Papa Francisco. Y recordar también, como lo hemos señalado aquí, la manera en la que se configuró el clero americano, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II en 1962, y luego la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1968, que es cuando surge, se radicaliza la iglesia, sobre todo la iglesia latinoamericana, se radicaliza y surgen los curas rojos, los curas guerrilleros, y muchos de ellos jesuitas, y de hecho por eso tiene tanta densidad ideológica y política el papado de Francisco, ¿verdad? Porque, como ya lo decimos, es un jesuita y los jesuitas se cuecen aparte, digámoslo así. La Ibero salió ya empoderada con esta visita. Sí. De hecho, el rector de la Ibero, que vino hace poco el rector de la Ibero a la UJAT, a una conferencia, él es de alguna manera partidario de la teología de la liberación, es sobre todo de la corriente de Javier Zubiri, un metafísico español inquietante desde mi punto de vista, pero bueno, todo tiene sus seguidores, ¿verdad? Javier Zubiri. Entonces, en Argentina, además, creo que en su momento hablamos un poco de esto, de los movimientos de izquierda radicales en Hispanoamérica. Uno de ellos fue el de Montoneros. Montoneros fue un movimiento de guerrilla peronista que surge cuando se proscribe el peronismo a partir de los 50. Y curiosamente, parte de este movimiento de guerrilla, que fue muy duro, muy violento y muy radicalizado, muchos de ellos eran jesuitas precisamente. Entonces esto forma parte del contexto en el que surge la carrera eclesial de Bergoglio, que pues lo lleva sorprendentemente a la cúspide de la estructura católica, y hoy es el Papa Francisco y nos visitó. Pues esto sería lo que habría que comentar al respecto. Así es. No sé si quieren, pasamos al siguiente. Y bueno, para ponerlo ya, digamos, para vincularlos y dar entrada al siguiente tema, una vez que el Papa Francisco II sale de México... Francisco primero, disculpa. Sí, todavía me quedé con la idea de Juan Pablo. Es Francisco, no es ni primero ni segundo. Claro, es Francisco. En homenaje a Francisco, sí. Precisamente le dedicó unas líneas a un precandidato republicano del Partido Republicano de los Estados Unidos, precisamente al famosísimo Donald Trump, justamente por algunas declaraciones que había hecho al momento de que el Papa se encontraba visitando nuestro país. Lo que decía Donald Trump es que iba a construir un muro y que iba a obligar al gobierno de México y a los mexicanos a pagar la construcción de ese muro.
Y la declaración que le lanza el Papa es que, bueno, no fue una declaración directa hacia él, sino fue una simple mención, es que decía que una persona que solo piensa en la construcción de muros donde quiera que se encuentre y no en la construcción de puentes no es cristiano. Eso no está en el Evangelio, y un poco cuestionando el cristianismo de el propio Donald Trump, que de pronto, bueno, los políticos norteamericanos tienden mucho a utilizar eso, ¿no? El God bless America y no, apelar a su bueno, no, es que Estados Unidos no se entiende cosa, sin la religión, ¿eh? Ahí no es la historia, no tuvieron un Juárez ahí. Digamos que tienen la potestad, o culturalmente también pues es aceptado que se hable de esos temas. No, pero todos, es que todos, Clinton, Obama, todos son presbiterianos, anabaptistas, católicos, todos, ahí no existe esa, digamos, ese laicismo tan celoso que existe aquí en México por la historia nuestra, ¿verdad? Claro. No, Estados Unidos no es así, de hecho ellos juran con la Biblia. Con entonces, la Biblia. Y sí, Donald Trump es una figura muy polémica. A mí, ustedes recordarán la caricatura Family Guy. Sí, ¿no? Sí, claro. Es genial, es genial. Sí, claro. Pues a mí se me figura Donald Trump, es ese humor de Seth MacFarlane, que es el creador, es un Peter Griffin. Sí. Pero, y es muy polémico pues por varias razones. Es un empresario, no es un político profesional, y el político profesional, y esto no lo digo críticamente, la política es muy complicada, es navegar dentro de compromisos, sobre compromisos, ¿no? Todo el tiempo está la política llena de compromisos, y eso no está ni bien ni mal, es así, ¿no? Pero los empresarios, y por eso muchos empresarios detestan a la política y detestan a los políticos, uno de ellos es, por ejemplo, Donald Trump, que no viene de eso, no tiene tradición de político, entonces dice lo que le viene en gana, ¿verdad? No tiene ningún compromiso. Claro. Y además, hasta donde se supone y hasta donde sé, hasta ahora él está financiando su campaña porque es un multimillonario, como todos sabemos. Sí, no es que le falte el dinero. No le falta el dinero, y él mismo dice que ya cuando tenga la candidatura vendrán muchos recursos, evidentemente ya del establishment republicano y del sistema de la oligarquía norteamericana. Pero él tiene la libertad para decir lo que le viene en gana, y entonces, por si fuera poco, pues se agarró contra México como el enemigo a vencer. Dice que en efecto que va a pagar el muro. Dice que ese pago que haríamos sería a través de que se retiraría la ayuda, toda la ayuda se retiraría y se le pondrían tarifas comerciales. Claro, y un impuesto a las remesas que se envían por parte de los mexicanos hacia a las remesas. Así es. Y esto es muy complicado porque yo escribí al respecto sobre esto, y entonces para mí Donald Trump es un espejo, y digo que es un espejo incómodo, porque puede chocarnos que nos ataque, evidentemente, ¿no? Inmediatamente el nacionalismo aparece, pero después dices, híjole, a ver, el sistema económico político mexicano, o sea, esta sociedad expulsa a gente que no es capaz de meterla al sistema educativo ni al sistema, o sea, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de todos los migrantes, pues es una miseria mexicana, ¿verdad? O sea, ahí somos culpables todos, desde la clase política, en fin, hay algo mal en el país que hace que millones de mexicanos tengan que salir del país a lavar platos, vender droga o recoger tomates en California, viviendo en situaciones de miseria y además ilegalmente. Entonces ahí, pues cómo defender eso es muy difícil, ¿verdad? No se puede defender eso. Y entonces Trump se va con ellos. Esos migrantes son los que están transformando este país, lo van a convertir en un país de tercer mundo, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado están todos la admiración que muchos tienen por irse a vivir a Miami, ¿verdad? Por estudiar en una universidad de la Ivy League, ¿no? En la Ivy League, entonces, sí. ¿No? Y entonces también a esos Donald Trump pues les está escupiendo también, ¿verdad? Entonces es una cosa ahí totalmente complicada reaccionar, ¿no? De manera unívoca, pues yo no lo sé, es decir, tanto repudio, en fin, digo, la miseria la pobreza que expulsa a los mexicanos, pues es un problema que tenemos que resolver, y pues no tengo manera yo de criticarlos a ellos, ¿verdad? Y además mantienen al país con las remesas, pues ya la miseria nacional es aún mayor, ¿verdad? Sí. Ahora, el burguesito que quiere llevar a sus hijos a que nazcan allá en Estados Unidos, eso a mí también me parece igual de miserable, igual de patético y igual de acomplejado. Y conozco muchos, no voy a dar nombres, pero conozco muchos que pueden, que viven bien, que tienen dinero, pero que van a Estados Unidos a que sus hijos nazcan para que tengan la doble nacionalidad. Para que tengan la nueva nacionalidad. Y entonces Trump dice, oye, eso lo vamos a parar. Pues ¿cómo defiendes eso si también es igual de... Yo no sé qué es más patético. Entonces es muy complicado tomar posición al respecto. No sé. ¿Tú, Cintia, cómo lo ves? Bueno, hay que recordar que no es el primer intento de Donald Trump por acercarse a la presidencia. En 1999 él hizo
salió a los medios y dijo, estoy pensando en salir a la presidencia por el Partido Reformista, que es un pequeño partido de derecha en los Estados Unidos, que la única importancia que ha tenido es que gobernaron Pensilvania alguna vez. Okay. Entonces, me imagino que el estudio dijo, pues no te da. Ajá. Entonces, ese es su segundo intento. Y lo ha hecho con una estrategia muy, muy interesante y muy recurrente en los Estados Unidos. Para empezar, es frases cortas y frases llegadoras a un patriotismo americano de América es mía. Claro, claro. Y van a venir ellos. En este momento son los inmigrantes, alguna vez fueron los judíos, los comunistas, los irlandeses, y me van a quitar mi América, como yo la conozco, y me van a quitar mi estabilidad. Entonces, eso es a lo que la carta que juega Donald Trump, válido, digo, finalmente es una estrategia, no deja de dolernos sus palabras, por supuesto, pero como tú dices, ¿cómo no reconocer que hay cosas que están mal? Claro. Sí, lo que dice Cintia me parece interesantísimo. Y finalmente, mira, por ahí había un estudio del Centro de Estudios Políticos México-Estados Unidos, no recuerdo exactamente el nombre de este centro, que hablaba precisamente de la generación y el sector de población a quienes está platicando Donald Trump, con quienes está conversando, ¿no? No es el ¿Conversando a qué te refieres? A su discurso hacia quién va orientado, ¿no? No es la clase media, no es el profesionista, no son los americanos que tienen la posibilidad de viajar por el mundo y conocer otro lugar, no. Es el trabajador que se siente en plena competencia con los es inmigrantes. Peter Griffin, es el de Por eso digo. Sí, ¿no? claro. Es Peter Griffin. Si no han visto la serie Homero de Simpson, Anna, ¿no? Homero Simpson, claro, ¿no? Quienes no lo han visto no se la pierdan, que es buenísimo. Nada más que lo que hacen es doblarla y ese es un delito. Eso se tendría que prohibir y mandar. En cierto canal sí ponían subtítulos, por lo menos para que la gente leyera, porque sí es interesante escucharlo en inglés realmente. Y además porque si sabes, Seth MacFarlane, que es el que lo hace, hace las voces de varios, de Stewie, de Brian. Del perrito y todo. Que vean que me lo sé. Sí. Es que es buenísima. Es que es muy buena la serie. Y precisamente, a ver, a mí me parece fundamental, en términos de comunicación política, lo que realiza, ¿no? Un poco siguiendo lo que hablaba de la efectividad con la que el Papa manejó su discurso en México, y también hablo de la efectividad con que Donald Trump está en el campo que le toca, llevando a cabo una estrategia de comunicación y de marketing político que desde mi punto de vista es brillante, más allá de que se pueden cuestionar los argumentos, ¿no? El objetivo lo logra, ¿no? Bien lo decía Cintia, son frases cortas, apela a un patriotismo, al no me quiten lo mío. Pero lo que me parece aún más increíble es que lo pones en contraste con una mujer como Hillary Clinton o como Bernie Sanders, por ejemplo, que es otra figura de la que desde mi punto de vista tendríamos que hablar también en otro segmento, no hayan tomado en cuenta una estrategia similar. Finalmente, los Estados Unidos en términos de comunicación política se han especializado, ¿no? Existen los famosos lobbying, ciertas agencias de publicidad que se especializan en esto, incluso se ha desarrollado esta ciencia, entre comillas, del neuromarketing, que ha sido muy neuromarketing, que ha sido especializada para ciertos productos, ¿no? Las gaseosas, ciertos papas fritas, etc. Me parece increíble que los contendientes de Donald Trump no hayan utilizado esta estrategia. De pronto creo que dan por hecho justamente que sus mensajes van a llegar simplemente porque pues, las plataformas están abiertas, ¿no? Pero creo que en términos de comunicación sí se han visto rebasados por la estrategia de Donald Trump. Bien lo mencionas tú, no tiene compromiso alguno, tiene la independencia económica suficiente para no tener ningún tipo de cabo o de digamos, retén, pero en ese sentido lo dejaría yo. Creo que nos tenemos que ir a un corte comercial y bueno, seguimos con el próximo bloque y esto es el lagarto oculto, porque los lagartos también... El lagarto oculto ya hablemos. Ingeniería en procesos bioalimentarios.
En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultoría sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Ya estamos de vuelta, esto es el Lagarto Oculto. Estamos conversando sobre varios temas. Hablamos de Francisco y ahora estamos hablando sobre Trump y lo estábamos caracterizando como un personaje o de Family Guy o de película de Tarantino. Y para algunos película de terror, porque finalmente muy pocos pensaban que iba a llegar a estas instancias, ¿no? Hablabas de Bernie Sanders. Bernie Sanders, sí. ¿Él qué onda? Mira, yo realmente cuando empecé a escuchar de él, tengo una amiga muy querida que es estadounidense y se quedó algunos meses allí con mi familia en la Ciudad de México, y me platicaba precisamente que Bernie Sanders es una persona de la tercera edad, digamos, que se autodenomina anarquista en Estados Unidos y socialista, que tiene un concepto completamente distinto al que tiene en español, porque fundamentalmente su crítica va hacia el sistema financiero económico en Estados Unidos, ¿no? El manejo de Wall Street, lo de los bancos, etcétera. Es el discurso que se maneja. De hecho, estuvo presente junto con Noam Chomsky con el movimiento Occupy Wall Street, cuando justamente caen las bolsas y revienta la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos, que arrastra parte de la economía mundial. Lo interesante de Bernie Sanders es que está conectando con un público mucho más joven. O sea, la gente, curiosamente en muchos estados, lo votaron más gente joven entre 16 y 25 años y el sector de las mujeres trabajadoras. Ni siquiera votaron por Hillary Clinton, ¿no? Normalmente se tiende a pensar que por cuestión de género una mujer se identifica como una mujer, pero no es necesariamente así en Estados Unidos, en este momento. Lo que me parece fundamental es que en un país como Estados Unidos, donde anteriormente un discurso como el que maneja Bernie Sanders era completamente, vapuleado por completo, porque utilizar la palabra socialista o anarquista en Estados Unidos es casi un pecado, ahora tenga tanta fuerza, ¿no? El señor ha hecho una crítica sumamente fina, sumamente precisa, y digamos, lo mejor de todo es que no hay nadie que lo pueda refutar, porque tiene lo ocurrido en 2001, lo ocurrido en 2007, lo ocurrido en 2009 y lo ocurrido en 2011, ¿no? Entonces, no hay ningún candidato, demócrata o republicano, que pueda ponerle un pero al diagnóstico o al cuestionamiento que realiza el sistema económico financiero en los Estados Unidos. De ahí gran parte de la fuerza que tiene, particularmente con una generación de gente joven que son los millennials. Los millennials son los que nacen ¿en qué? ¿En 2000? A partir del 2000. A partir del 2000. Y que son una generación que está, digamos, más acostumbrada a la tecnología y que se informa por ese tipo de medios, cuyas aspiraciones son completamente distintas, ¿no? Ya no es tener un patrimonio en sí mismo, sino tener la capacidad de desplazarte por el mundo y de poder trabajar con base en proyectos, ¿no? Entonces el discurso es muy interesante. ¿Cuál es el problema de Bernie Sanders? Que las propuestas que está, digamos, poniendo en la mesa son bastante radicales y honestamente se antojan muy difíciles de poder llevar a cabo, porque tienen que contar con la mayoría en el Congreso, cosa que no la van a tener. Tendría que contar
con la autorización de algunas comisiones autónomas que regulan el manejo de las bolsas y de los sectores financieros en los Estados Unidos, que tampoco van a dar marcha atrás a las políticas actuales. Y sobre todo porque, digamos, particularmente el sector empresarial en Estados Unidos y los lobbies tienen una fuerza fundamental, ¿no? O sea, son billones de dólares los que invierten cada año para convencer a senadores, a legisladores y a propios miembros del gabinete para ver si se aprueba una u otra legislación. El fenómeno en sí me parece fundamental porque curiosamente vemos que en América Latina ocurre lo contrario, que es lo que hemos venido platicando, Ismael, ¿no? Viene de pronto como se empiezan a diluir como las ideologías y no sabemos ya quién tira a qué cosas, sino son pequeños matices nada más dentro de un sistema económico de quién es más laxo, quién es más rígido con ciertas políticas, ¿no? Pasa en Argentina con Macri, está pasando con el cuestionamiento a Dilma Rousseff en Brasil, está pasando con el cuestionamiento a los gobiernos en Chile, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, y de pronto en Estados Unidos surge una persona como Bernie Sanders que dice, no, soy socialista y soy anarquista y precisamente lo que quiero es que exista seguridad social universal, servicios de salud universal, educación para todos. Y de pronto en México y en América Latina, cuando esos discursos son los que se pronuncian por líderes de izquierda, decimos, es que son locos, son populistas, son caudillos. Los financiarán. Claro, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante hacer el contrapunto, ¿no?, de lo que está ocurriendo en ese sentido. Y bueno, a mí, ¿por qué me preocupa un poco que llegue Donald Trump por el tema geopolítico? ¿Por qué? ¿No? Porque Sanders no va a ganar la Sanders no va a ganar. Va a ser Hillary. O sea, con lo que ocurrió el martes pasado, que fueron elecciones en 16 estados para varios delegados, ya quedaron es Trump, casi seguro que Trump, queda Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Y las elecciones cuándo son? Y la verdad no recuerdo la fecha. Ok. Pero ya digamos que va a ser entre ellos dos. Claro, me preocupa en términos geopolíticos porque habría que ver realmente quiénes van a integrar el equipo de trabajo de Donald Trump una vez que sea candidato a la presidencia oficial. Habría que analizar muy bien cuáles son los perfiles de los que se va a rodear. Una cosa es que entienda la estrategia de comunicación política y otra cosa es que siga manteniendo un discurso una vez que ya tiene la candidatura asegurada, ¿no? Creo que a la larga puede ser contraproducente para él tener que, quizá no desdecirse, pero sí dejar de pronunciarse sobre ciertos temas. ¿Por qué me preocupa? Me preocupa por el tema de la migración, me preocupa por el tema del racismo exacerbado que se está generando y la xenofobia. Más allá de si uno es mexicano, si es ecuatoriano, si es salvadoreño, etcétera, es el discurso, digamos, de invalidar y de anular a quien es distinto a mí, solo por cumplir ciertas características. En la historia, y tú lo sabes bien, como doctor en ese sentido, el hecho de que empiecen a manejarse esos discursos y que la gente que no necesariamente tiene siquiera la inquietud de agarrar un libro de historia y ponerse a leer lo que anteriormente ha pasado, a mí me preocupa. No tanto por la llegada de Donald Trump en sí, sino por las reacciones que puede haber en sectores de población muy duros en Estados Unidos de América en contra de centroamericanos, de las comunidades afroamericanas, de los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Oye, ahí es donde yo veo el riesgo. Que regresen millones de migrantes al país. Desestabiliza economías completas. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, tienes fenómenos como el de Oregon, que son estos cazadores que están ocupando una reserva, un parque nacional en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Oregon? Es un caso muy interesante porque haz de cuenta que es un grupo de rancheros americanos que están a favor, que pertenece a la Asociación Nacional de Armas en Estados Unidos, pero que lo que están planteando es la autonomía completa del gobierno local y la autonomía completa de los habitantes de ese estado respecto a ese parque nacional y sus tierras. Que el usufructo de los recursos naturales sea únicamente decisión de ellos, independientemente de lo que diga el gobierno federal. Digamos que se amotinaron y tienen un cerco y tienen francotiradores y tienen un campamento armado ahí puesto, digamos en franca guerra contra el gobierno federal de los Estados Unidos, ¿no? Y empiezan a surgir ese tipo de expresiones. Empieza a haber acoso a quienes tengan un fenotipo árabe, por ejemplo, a quienes tengan un fenotipo latino. Entonces eso a mí es lo que realmente me preocupa, ¿no? Las reacciones que puede haber y algunos eventos concretos que se puedan suscitar. No sé, Cintia, ¿cómo lo...? Coincido totalmente con lo que tú dices, o sea, da miedo pensar qué va a pasar. El señor es un ególatra
toda su estructura, toda su campaña se ha fijado en él, no se ha fijado en qué políticas va a impulsar. Todo ha sido en él y en su odio hacia los demás. Digo, creo que sería momento de que él empezara a cuáles son sus políticas públicas, cuál es lo que plantea él para una América diferente, como lo él plantea, y sería muy preocupante que llegara, pero también un fenómeno muy interesante. Claro, para analizar. Vamos a comentar rápidamente un poco del Oscar, porque ya se nos está acabando el tiempo de este bloque. Pues fue el segundo Oscar segundo y de consecutivo, y el tercero de Emmanuel Lubezki. De Emmanuel Lubezki. Así es. Primer pregunta, ¿les gustó la película? Me gustó, no me encantó. ¿Tampoco? ¿Verdad que no? Yo no le vi mucho sentido. La película es muy buena, pero yo refuto el Oscar hacia Leonardo DiCaprio. ¿Sí? Sí. Fue a mejor actor, obviamente. Fue a ¿sí? mejor actor. Ajá. A mí lo que me queda claro es que México tiene buenos directores. Claro. Y tiene a Manuel Lubezki y tiene mucho... Tiene talento que está exportando. Claro. Es el tercer es el tercer Oscar a 2 mexicanos consecutivos para mejor director. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que no exportamos películas para mejor película extranjera. O sea, eso no tiene mucho tiempo que no lo hacemos. Sí, porque pues la capacidad productiva, ¿no? Y la claro. producción, no sé quién produce las películas de... Bueno, pero Amores Perros fue producción nacional, creo que fue ¿no? la última que... Y luego ya todas han sido producciones norteamericanas. Así es. ¿A ti te gustó Sí. la película? Me gustó, Pero no sí. creo que es ¿Verdad? no creo que sea su obra maestra. Ajá. Me parece interesante de pronto La- los dilemas que plantea a nivel personal. La producción es increíble. se ve que fue una aventura, eso creo que está claro. No, es pero increíble. nada más. Irte a Canadá, irte Sí, a la sí. Patagonia, Argentina. Pero yo la vi así como un remake de un western, es como la historia de una venganza, ¿no? Un poco Sí, a mí... de western. Yo sí lo vi así. Yo detesto los westerns, debo ser sincero. ¿Sí? No me gustan. Sin embargo, lo que me gustó es que, digamos, dejaba de lado los estereotipos, ¿no? Digamos, los indios americanos no los representa de la manera en que normalmente los representa Hollywood, ¿no? Con las vestimentas de piel, digamos, de cierto color de tono más claro, con la pintura en la cara y las plumas. Normalmente, que es un estereotipo basado en los apaches, ¿no? No necesariamente en todos los indios, bueno, las distintas comunidades de indios americanos que había ahí, las etnias. Y si te das cuenta, es interesante ver cómo el color de piel de quienes son de raza blanca no necesariamente por la fotografía que utiliza Manuel Lubezki no hace tanta diferencia con el resto del reparto. Eso también me pareció interesante. Quizá la tierra y el maquillaje que utilizaban, a mí me pareció muy interesante el manejo que le daba. ¿Fue historia verídica esto? Sí, hay libros y hay documentales respecto a Hugh Grant, ¿no? En ese sentido. Me pareció buena, la fotografía a mí se me hizo excepcional. Sí. La actuación de DiCaprio, en verdad, creo que le he visto mejores, pero creo que también, y yo lo digo porque tengo un hermano actor, y lo que me dijo es, hay momentos que son dificilísimos para un actor, que es estar en el teatro, en un escenario solo, y los close-ups. Claro. O sea, en el close-up eres tú, sin diálogo, es el rostro, la expresión que puedas generar a partir de lo que la propia ficción te va marcando. Y a mí lo que hizo Leonardo DiCaprio en la escena donde asesinan a su hijo, la rabia que siente hacia el personaje de Tom Hardy, y de pronto la desesperanza que proyecta en la pantalla, a mí la verdad es que sí se me hizo genial. Eso sí se me hizo genial. Vamos a hacer un corte más y en el cuarto bloque hablaremos un poco más sobre el Oscar González Iñárritu y terminamos con libros. Ya volvemos, porque el lagarto de Melén. El lagarto oculto.
Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM, hablando de temas interesantísimos, como siempre, con mi amigo Ismael Carballo y con invitada de lujo, la licenciada Cintia Yolanda Solís. Hemos platicado sobre la visita del Papa Francisco a México, por supuesto del fenómeno que representa el personaje de Donald Trump y las elecciones primarias en Estados Unidos. Y por supuesto que es, digamos, discusión obligada, porque hasta gente fue a celebrar al Ángel de la Independencia, los Óscares y particularmente el galardón, el segundo galardón consecutivo que recibe Alejandro González Iñárritu como mejor director y el tercero consecutivo de Emmanuel Lubezki como mejor director de fotografía, ¿no? Estos, los que fueron al Ángel, fue porque celebrar lo de DiCaprio. Lo de DiCaprio, claro, ni siquiera lo de Alejandro González. Leo, hermano, ayer eres mexicano. No, bueno. Si estamos hablando de complejos, de así es. Estamos fastidiados con esto, ¿no? Sí, claro. ¿No? Que no se entere Trump, que no se entere Trump. De que, claro. Que luego nos va a echar en la cara, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí sí me gustó, por ejemplo, que ni el discurso de Iñárritu ni el de Emmanuel Lubezki hubieran estado centrados en México. Yo sí estoy en contra de que necesariamente por ser mexicano tengas que agradecer a tu país cuando la propia industria cinematográfica no te apoyó y cuando las propias instancias gubernamentales han ido mejorando la política, por ejemplo, con lo que se va financiando a través del impuesto que van recabando y que se da por INVA y Conaculta, pero finalmente los creadores tienen que estar a su propia merced, ¿no? Entonces esos son logros personales, son éxitos personales de estar picando piedra en los Estados Unidos y de estar buscando gente que creen proyectos que son distintos, ¿no? Que tiene que ver con lo que comentaba Cintia, de la estructura productiva que tiene Estados Unidos y tienes México. Sí, claro. Porque talento creo que ya tenemos claro que hay. Claro. Como en esta mesa, en estos tres que están claro, en pantalla. Y modestia sobre Pero no, claro, ¿por qué no hay una película como la mejor película extranjera producida en México? Y ya tenemos a dos mexicanos que están gane Óscares. Claro, y comparándonos quizá con Argentina, o sea, a mí me impresiona en verdad, los argentinos han producido una cantidad de películas que han estado nominadas no solamente al Óscar, sino al Goya, al Oso de Berlín, en Cannes, en San Sebastián. A mí, por ejemplo, yo recuerdo mucho una que a mí me encanta personalmente, que es El secreto de sus ojos, ¿no? De Juan José Campanella, que me parece que hubo un remake ahora hace poco. Horrible, por cierto, horrible, malísimo. Yo creo que yo vi esa historia, se me hace conocida. Sí. ¿No? Hubo otra que sacaron hace poco igual Argentina, que son pequeñas historias, relatos salvajes, que me pareció increíble, se me hizo buenísima. La de una boda que al final, ¿no? Claro, y tampoco, y Argentina, digamos, está en una condición económica similar y el presupuesto que se destina a cultura es similar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede de pronto?
que no se puede apoyar, ¿no? Pero eso habría que estudiarlo. Sí. Y pues fuera de eso, yo no he visto la que ganó mejor película, que es la de Spotlight, que trata de los periodistas de Cintia, yo sí la vimos y pues no, Sí. ¿verdad? No, yo la verdad ni me enteré quién ganó. No pero- trascendente. Yo creía que ganara Mad Max, honestamente. Se me hizo distinta la película y creo que a mí me encantó. Me encantó. Yo vi la de la chica danesa y no Ajá. es mala, muy la, buena. la escenografía es preciosa y la fotografía también. Sí, eso he ¿Las leído. también? No la he visto, es uno de los pendientes que tengo. Sí. A ver qué tal. Y pues a ver qué otro tipo de producciones se realizan. Digo, no sé ustedes, pero el cine mexicano contemporáneo, fuera del circuito comercial, creo que ha dado, por ejemplo, Rojo Carmesí, es una película que se difundió hace poco. Les voy a traer la información bien para el próximo programa. Ya la pueden encontrar en internet. Es película sumamente polémica, pero es muy, muy buena. Hay actores de primer nivel. Es la historia de un transexual en la Ciudad de México que pasa por una serie de conflictos ahí, ¿no? Que entre la discriminación y un poco sus aspiraciones de estar en la parte del cabaret y el teatro. Maneja con elementos muy interesantes. Hay películas muy buenas. Creo que nos hemos enfocado en el circuito comercial, desafortunadamente, en comedia romántica, ¿no? Que es como emulando a los Estados Unidos. Que no es que sean malas, pero bueno, creo que se pueden producir otro tipo de cosas, o por lo menos abrir los circuitos a otro tipo de producciones, ¿no? Entonces, Sí yo siento que sí hemos tenido buenas películas. Realmente el problema está en la distribución y también en ir a ver una película, uno como espectador, como espectador, claro, ir a ver una película, a apoyar a un Sí, claro. mexicano. Bueno, de hecho, el que dejó el parteaguas fue Amores Perros de González Sí, Iñárritu, ¿no? sí, O sea, así es. yo diría, es como el antes y después del cine contemporáneo mexicano, ¿no? que lleva como para 15 años, ¿no? Sí. Ya. Sí, ya tiene bastante. Sí. Yo sí les traigo una recomendación de película, que por cierto la vi el otro día y la encuentran en YouTube. Búsquenla y también les recomiendo que lean el libro. Se llama La furia de un dios, de Felipe Casals, es el director. Un elenco de primer nivel. Está Assumpta Serna, una española, que a mí particularmente la señora se me hace guapísima. Humberto Zurita, Claudia Ramírez. Es que de los 80. Es del 84. Claro, Casals es de esa generación. Fue grabada en Puerto Crips Progreso, en Ramírez. Yucatán. Se llama La furia de un dios. Está basada en Calígula de Albert Camus. Entonces, véanla, vale mucho la pena. Platica la historia de la relación incestuosa entre Humberto Zurita y su hermana. Y también es adaptada al contexto mexicano, un poco la crítica hacia el racismo y la discriminación que existe en México, porque pone a Humberto Zurita como parte de esta casta divina yucateca, ¿no? Que de pronto no se mezcla con quienes son descendientes de familias indígenas, con los mestizos. Y bueno, una película que particularmente me asombró mucho porque tiene muchos close-ups, tomas cerradas, y las tomas abiertas son impresionantes, ¿no? Se ven unas panorámicas de Puerto Progreso que en verdad uno se enamora y dice, quiero ir mañana a Puerto Progreso, ¿no? Las actuaciones son soberbias, es una mezcla entre teatro y cine por el tipo de dirección. ¿Verdad? No se la pierdan, véanla, está gratuita ahí en YouTube, chéquenla, ¿no? De La furia de un dios de Felipe Casals. Bueno, vamos rápidamente con libros, no sé cuánto tiempo nos quede por ahí, pero algunas recomendacionciones. A ver, Cintia. Bueno, yo quiero recomendar 2 libros. Uno que representa para mí el inicio como lectora, como un antes y un después, El principio del placer, de José Emilio Pacheco. Ah, mira. Bueno, son una antología de cuentos, pero en sí el que lleva el mismo nombre del libro, fíjate que me gustó mucho, lo leí de una sola sentada, porque te transmite mucho la psicología del mexicano. Es un niño que va sintiendo por primera vez muchas cosas y lidia con su propia naturaleza. Entonces es muy psicológica para mí ese cuento. Y el otro es La piel del cielo, de Elena Poniatowska. Lo mismo, es una psicología de... ¿Esa de cuándo es La piel del cielo? 2001, Ah, más ok, o menos. más reciente, pues. Sí, es más reciente.
igual es una psicología. A mí me gustan mucho los libros en la literatura donde tú puedes meterte en la piel del personaje, y en este caso lo logra muy bien el ponente Oscar. Muy bien, seguramente, bueno, el de Pacheco, José Emilio Pacheco está editado por ERA, y el de Bonesco seguramente también, ¿no? Editado por ERA. No lo recuerdo. Y Alfaguara creo que Alfaguara. también. Correcto. Sí, Alfaguara. Bueno, yo les traigo dos. Este que me lo acaban de dar y lo empecé a leer, está curioso porque es... a ver, normalmente en la literatura mexicana casi siempre nos quedamos con escritores como Carlos Fuentes, Juan Rulfo, ¿no? Mariano Azuela, o con textos políticos. Es raro de pronto encontrar autores mexicanos contemporáneos que escriban sobre ciencia ficción. Entonces este librito está muy interesante, es de Bernardo Fernández, se llama Escenarios para el fin del mundo. La historia de este señor, que es originario de la Ciudad de México, nacido en 1972, es curiosa porque él es diseñador gráfico, periodista, escritor e historietista. De hecho, antes de publicar sus cuentos, lo que hizo fue trabajar con Juan Villoro como ilustrador de varios textos suyos. Y ahora, bueno, Editorial Océano, en una serie que se llama Hotel de las Letras, publica una serie de cuentos cortos de esta persona que se llama, en el mundo literario lo conocen como Bef, que recopila una serie de cuentos interesantísimos de ciencia ficción. Entonces se encuentran de pronto la historia de un cyberpunk mexicano, que de pronto es una especie de obsesionado con la tecnología, pero que escucha a Caifanes o Café Tacuba, por ejemplo, y que lo sitúa en un mundo completamente distinto, ¿no? Hay otro cuento que es muy interesante, que habla de un oaxaqueño proveniente del Istmo de Tehuantepec, que tiene que ser un viaje a Marte, ¿no? Y de pronto le entra como la nostalgia de regresar a su tierra. Entonces, son cuentos en verdad que uno los disfruta mucho porque te ríes de lo inverosímil que pueden llegar a ser, pero finalmente es parte de la ciencia ficción. Y ciencia ficción mexicana a este estilo, la verdad es que es muy raro encontrarla, ¿no? Se los recomiendo muchísimo. Lo pueden encontrar en todos lados, y si no, ya también en las grandes librerías se los pueden enviar por internet. Y este otro que me acaban de regalar, no lo he terminado de leer, pero esto es una verdadera joya. Cecilia Valdés o Loma del Ángel, de Cirilo Villaverde. Cirilo Villaverde fue un escritor cubano nacido en Pinar del Río, que fallece en la ciudad de Nueva York en 1894. Esta obra para algunos es considerada la mejor novela antiesclavista escrita en los últimos 2 siglos, ¿no? Así, algunos la están reseñando. A mí me está gustando mucho, todavía no sé si comparto ese veredicto o no, pero narra la historia de Cecilia Valdés, que es la hija, digamos, ilegítima de un hacendado cubano que comienza a tener, sin saber el vínculo familiar, una relación con el hijo, que es su medio hermano de este hacendado cubano. Narra ahí un triángulo amoroso entre un mulato, que es quien está enamorado de ella, y el que finalmente termina convenciendo para que asesine a quien es su medio hermano y su pareja. Entonces, muy interesante, se los recomiendo muchísimo. Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, búsquenla. Bueno, yo nada más les voy a recomendar este que me acaba de llegar, de John Lukács, El legado de la Segunda Guerra Mundial. John Lukács, este apellido, para los que nos hemos formado en el marxismo, pues Lukács es el gran marxista húngaro, George Lukács, pero no tiene nada que ver, es de origen húngaro Lukács, pero él es un historiador ya contemporáneo que migra a Estados Unidos, es de hecho anticomunista, antimarxista, etc. Y me llegó, y es uno de los grandes, un gran especialista en la Segunda Guerra Mundial, biógrafo de Hitler, de Stalin, de Churchill. Es un especialista en la Segunda Guerra Mundial, y este libro me interesó porque él analiza, bueno, es un estudio más porque el interés por la Segunda Guerra Mundial sigue vigente, y sobre todo conforme van pasando los años, pues muchos acontecimientos que tuvieron lugar entonces cobran una nueva vigencia. Entonces este libro precisamente trata de explorar las nuevas interpretaciones que existen sobre la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias en el mundo contemporáneo. John Lukács,
el legado de la Segunda Guerra Mundial. Ya nos vamos. Muy bien, esto fue todo. Cintia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Perfecto, Ismael. Un placer, nos esperamos la próxima Porque, en Lagarto Culto. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto, hasta la próxima. Esto fue El Lagarto Culto, un programa de análisis, debate, cine, libros y entrevista. No dejes de sintonizarnos nuevamente a las 20 horas por Sintonía UTAP en el 102.5 de FM, porque los lagartos también leen El Lagarto Culto. Hasta la próxima.